señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado al artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicite dicte auto de vinculación en contra de Darío Nicolás Tiner Manrique, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, tipificado y sancionado en los artículos 330, 332 y 335, fracción primera del Código Penal para el Estado de Yucatán. Todo esto al tenor de los siguientes hechos. El día 11 de octubre del año 2017, aproximadamente a las 18 horas del día, se encontraba la ciudadana Sofía Esmeralda Basterrecha Ortiz dentro de su domicilio ubicado en la calle 63, número 248, entre 42 y 44, Colonia Centro, en compañía de Verónica Fernández Castro, las cuales decidieron dejar puerta y ventana abiertas cuando de pronto ingresó un sujeto de aspecto fuereño, tez morena, aproximadamente 30 años de edad, quien vestía de playera tipo polo color verde y pantalón de mezclilla, el cual sujetó el celular que se encontraba en el centro de la mesa de la sala. Posteriormente, tomó la cartera que colgaba de un respaldo de la silla y ya, con cartera y celular en mano, salió del domicilio. La señorita Sofía, en compañía de Verónica, salieron del mismo domicilio y pidieron ayuda a Jaime Augusto Pech Rendón, quien posteriormente daría aviso a las autoridades. Ahora bien, su señoría, a fin de determinar que Darío Nicolás Tiner Manrique cometió y participó el delito de robo calificado en grado de autor material, y esto teniendo carácter de calificativa con los fundamentos del artículo 15, fracción primera, y 335, fracción primera del Código Penal para el Estado de Yucatán, y de la necesidad de que su señoría dicte auto de vinculación a proceso, esta Fiscalía le hace de su conocimiento los siguientes datos de prueba. En primer término, tenemos el acta de puesta a disposición elaborada por los agentes Luis Fernando Colli Martínez y Fernando Solís Fuentes de la Unidad Móvil 3756 de Seguridad Pública, los cuales recibieron la noticia criminal aproximadamente a las 18:15 horas del día. Se dirigieron al domicilio de Sofía Esmeralda Basterrecha Ortiz y ya, con datos suficientes, procedieron a realizar los actos de localización correspondiente y siendo las 19 horas con 55 minutos del día, lograron detener a Darío Nicolás Tiner Manrique, al cual se le encontraron el celular Samsung modelo Galaxy J5, cartera de damas sin dinero, tarjetas de crédito y credenciales de la víctima. En segundo término, tenemos el acta de entrevista de Sofía Esmeralda Basterrecha Ortiz y de Verónica Fernández Castro, quienes además de reafirmar el hecho delictivo son coincidentes en mencionar que efectivamente el día 11 de octubre del año 2017, aproximadamente a las 18 horas del día, se encontraban dentro del domicilio ubicado en la calle 63, número 248, entre 42 y 44, zona centro, cuando de pronto ingresó un joven de aspecto fuereño, tez morena, quien vestía de playera tipo polo color verde y pantalón de mezclilla, el cual tomó el celular que estaba en el centro de la mesa de la sala y la cartera que colgaba de un respaldo de la silla. Salió del domicilio y las mismas solicitaron ayuda a Jaime Augusto Pech Rendón. Por último, tenemos el acta de entrevista elaborada a Jaime Augusto Pech Rendón, vecino de la víctima, quien nos establece que el día 11 de octubre del año 2017, aproximadamente a las 18 horas del día, se dirigió hacia el expendio que está ubicado en la esquina de su casa y ya de regreso se percató que un joven de aspecto fuereño, tez morena, aproximadamente 30 años de edad, y a quien ya había visto en varias ocasiones, iba corriendo con objetos en la mano. Pasos adelante, se percató de que Sofía y Esmeralda se encontraban alteradas, llorando y gritando porque las habían asaltado, y él mismo es quien daría aviso a las autoridades. Su señoría, por los argumentos anteriormente expuestos, esta Fiscalía le reitera dicte auto de vinculación a proceso, toda vez que se cumplen con las exigencias establecidas en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado al artículo 15, fracción primera, 330, 332 y 335, fracción primera del Código Penal para el Estado de Yucatán, toda vez que no se actualiza una causa excluyente del delito. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se dicte auto de no vinculación a proceso en favor del señor Darío Nicolás Tiner Manrique por el hecho que el Estado de Yucatán en su Código Penal tipifica como delito de robo calificado en su artículo 330. Lo anterior de conformidad con los siguientes hechos. El día 11 de octubre del 2017 se encontraba mi defendido comprando fruta y limones que hacían falta para la venta de su puesto.
y es esta, a las 5 de la tarde, la hora en la que se comete el hecho delictivo. A las 7 de la tarde, mi defendido regresa a su puesto de trabajo, lugar donde es detenido, lugar donde le encuentran un cuchillo, lugar donde le dicen que es el arma con la que cometió el asalto. Sin embargo, su señoría, por simple lógica, podemos deducir que no es un arma, que es un instrumento de trabajo con el que corta la fruta que posteriormente vende. Su señoría, esta defensa cuenta con los siguientes datos de prueba. Primeramente, el acta de la entrevista realizada al imputado el día 13 de octubre a las 9:30 horas, donde efectivamente se menciona que el 11 de octubre se encontraba comprando fruta en compañía del esposo de su prima, que ese día aprovechó el momento para visitar a Pilar mientras traían los limones frescos. Momentos después, recoge los limones frescos y se dirige a su lugar de trabajo, que en su lugar de trabajo es detenido y que le encuentran un cuchillo, el cuchillo con el que él corta la fruta y nunca sale del puesto. Asimismo, su señoría, contamos con el acta de la entrevista realizada a la señora Zoila María Cuello Tinel, donde es coincidente en mencionar que el 11 de octubre del 2017, mi defendido había salido en compañía de su esposo a comprar fruta que hacía falta para el puesto, dado que ese día no se daban abasto, y el señor don Rafael les tiene dicho que cuando no se den abasto necesitan ir a comprar más fruta. A las 7 de la tarde regresa mi defendido con la fruta que habían estado esperando. De la misma manera, se cuenta con el acta de la entrevista realizada a la señora Verónica Fernández Castro, donde se menciona que el hecho ilícito no se comete con medios violentos como lo quiere hacer creer la Fiscalía y los agentes de policía cuando mencionan que el cuchillo con el que es encontrado mi defendido es el arma con la que se cometió el ilícito. Su señoría, usted ha escuchado una serie de argumentos y dichos por parte de la Fiscalía que tratan de acreditar la culpabilidad de mi defendido. Sin embargo, dése cuenta usted de primera mano que ninguno es suficiente para acreditar la participación de mi defendido en el hecho catalogado como robo calificado. Es cuanto. Su señoría, una vez vinculado a proceso a Darío Nicolástina Manríquez por el delito de robo calificado, tipificado en el artículo 330 del Código Penal del Estado de Yucatán, con relación al artículo 335 fracción primera y 336 del mismo ordenamiento jurídico, esta Fiscalía le solicita la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva. Es por esto, su señoría, que el delito de robo calificado se encuentra catalogado como grave y además siendo este cometido con un arma de punzocortante o un arma blanca. Y esto da pie a que el imputado Darío Nicolástina Manríquez sea acreedor a la medida cautelar de la prisión preventiva. La imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva es conforme a la teoría del riesgo, cumpliendo con el principio de necesidad de las medidas cautelares que señalan el riesgo que sería que el hoy imputado tomara el proceso en libertad por los argumentos siguientes. Su señoría, según el artículo 168 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado cuenta con la facilidad de abandonar el lugar en donde se está llevando el esclarecimiento de los hechos y se corre el peligro de su sustracción de la justicia, ya que gracias al estudio emitido por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Yucatán, el imputado cuenta con un hijo en otra entidad federativa y además no cuenta con un domicilio fijo. Su señoría, al demostrarse el delito del hoy imputado que quisiera, se encontrará una alternativa diversa como lo es la sustracción de la acción de la justicia, ya que una de las características de la punibilidad lo haría perder uno de sus derechos más importantes como lo es la libertad, y sustraerse de la justicia sería una opción más viable, ya que perder un tiempo que un tribunal le pueda llegar a dar en una condena privativa de la libertad, según lo establece el artículo 335 y 336 del mismo Código Penal del Estado de Yucatán. Su señoría, según el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le pongo a su consideración que la calificativa ya mencionada
puede generar un riesgo fundado a que se afecte la integridad o se ponga en riesgo a la víctima, ya que el imputado puede conocer el domicilio de la víctima que corresponde al nombre de Sofía Esmeralda Bastarrache Ortiz, y se cuenta con los testimonios de uno de sus vecinos, que es Jaime Augusto Pech Renón, que dice lo ha visto varias veces por el domicilio, y esto puede acreditar que el imputado conozca la zona de los acontecimientos. Es por esto, su señoría, que una vez dicho los argumentos anteriormente expuestos, con fundamento en el artículo 330, 335, fracción primera y 336, párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Yucatán, esta Fiscalía le solicita la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva. Es cuanto. Su señoría, esta defensa solicita que no se imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva a mi representado, el señor Darío Nicolás Tinal Manríquez, dado que esta resultaría totalmente desproporcional y violatoria de los derechos como lo son la libertad personal, seguridad jurídica y debido proceso, derechos con los que mi representado cuenta reconocidos en nuestra Carta Magna. Asimismo, el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privada de la misma. En el segundo párrafo de este mismo artículo del mismo ordenamiento, y como también lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que la medida cautelar de prisión preventiva será una medida de carácter excepcional, proporcional y necesaria. Su señoría, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que el juez no impondrá la prisión preventiva y la sustituirá por otra medida cautelar en el caso que no resulte proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso. Su señoría, establecer la prisión preventiva a mi representado sería una total violación del derecho de presunción de inocencia reconocido al señor Darío Nicolás en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que representa una total anticipación de la pena, dado que no se ha establecido la total responsabilidad criminal en el proceso. Esta desproporcionalidad, en base a las condiciones específicas del señor Darío Nicolás, las cuales le expondré a continuación. Su señoría, la Fiscalía pretende hacerle creer que mi representado es una persona violenta, con intenciones de tomar represalias en contra de la señora Sofía Barrachea. Esto basado en datos de prueba totalmente descontextualizados, que no resultan objetivos, pero que sobre todo no comprueban la veracidad de sus acusaciones. En cambio, la defensa cuenta con la entrevista como lo es la de Zoila María Cuello Tinal, en la cual establece que el señor Darío Nicolás es una persona trabajadora que no suele meterse en problemas. Esto corroborado por la Unidad de Medidas Cautelares, la cual en su informe nos dice que el señor Darío Nicolás es una persona trabajadora, que no se mete en problemas, que no falta al trabajo, que no cuenta con problemas de drogadicción y que al momento de la detención no presentó intento de fuga ni opuso resistencia, por lo cual no presenta riesgo alguno para las partes. Su señoría, el señor Darío Nicolás no tiene ninguna intención de sustraerse de la acción de la justicia, y no por el simple hecho de que haya sido vinculado a proceso por el delito de robo calificado, supone riesgo alguno para las partes. Es por esto que solicito que se estudien las características específicas del señor Darío Nicolás, a fin de que se respeten los principios de pro persona y mínima intervención con los que cuenta mi representado reconocidos en el artículo 1 constitucional, ya que si se establece la prisión preventiva de manera general y no de manera específica como debería de ser. Es por esto que la defensa solicita que la medida cautelar más proporcional a los hechos y a las condiciones específicas de mi representado es la contenida en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual es la presentación periódica ante la autoridad que usted designe, respetar los derechos de libertad personal, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia. Es cuanto.